Estrategias para indagar aprendizajes previos. Lluvia de ideas. ¿Cómo se realiza? Se parte de una pregunta central acerca de un tema, una situación o un problema. La participación de los estudiantes puede ser oral o escrita. Se debe delimitar el número de intervenciones. Es una estrategia grupal que permite indagar o obtener información acerca de lo que el grupo conoce sobre un tema. Es adecuada para generar ideas acerca de un tema específico, más o menos no debe tardar entre más de 15 minutos, debe existir un moderador, quien debe anotar en el pizarrón las ideas expuestas y promover un ambiente de respeto, creatividad y relajación. Preguntas guías. Las preguntas guías constituyen una estrategia que nos va a permitir visualizar el tema de una manera global a través de una serie de interrogantes que ayudan a esclarecer el tema. Preguntas literales. ¿Qué son? Las preguntas literales hacen referencia a ideas, datos y conceptos que aparecen en un libro, un capítulo o un artículo. Las preguntas implican respuestas que incluyen todas las ideas importantes expresadas en el texto. ¿Cómo se plantean? Se identifican las ideas y los detalles importantes expresados en el texto. Se plantean las preguntas que generalmente empiezan con los pronombres interrogativos de un qué, cómo, cuándo y dónde. CQA, ¿qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí? Es el nombre de una estrategia que permite motivar el estudio, primero indagando en los conocimientos previos que posee el estudiante, para después cuestionarse acerca de lo que desea aprender y finalmente para verificar lo que ha aprendido. Los alumnos tendrán que responder con base a las siguientes afirmaciones. Lo que sé. Son los organizadores previos, es la información que cada uno conoce. Lo que quiero saber. Son las dudas o incógnitas que se tiene sobre el tema. Lo que aprendí. Permite verificar lo que el alumno aprendió. Respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior, RP. ¿Qué es? Es una estrategia que nos permite construir significados en 3 momentos, representados por una pregunta, una respuesta anterior o anticipada y una respuesta posterior. Se inicia con preguntas modulares del tema. Preguntas. Las preguntas se plantean iniciales del tema, es el punto de partida para que los alumnos den a conocer una respuesta anterior y una posterior. Posteriormente, las preguntas se responden en base a los conocimientos previos, lo que él conoce del tema. Respuesta anterior, los conocimientos previos acerca del tema. Después se procede a leer un texto, observar el objeto de estudio y posteriormente se analiza la respuesta posterior después de dada la información y se responden a las preguntas iniciales. Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información, como lo es el cuadro sinóptico, que se caracteriza porque va de lo general a lo particular, utilizando llaves. También está el cuadro comparativo, identificando semejanzas o diferencias, llegando a una conclusión siempre. También está la matriz de clasificación, la cual permite hacer distinciones detalladas formando conjuntos o clases de la información. Existe otra matriz, la cual es la de inducción. Sirve para extraer conclusiones a partir de fragmentos de información, como semejanzas, diferencias, anotaciones, etc. La V de Wowin. Su uso se recomienda para situaciones prácticas en las que los alumnos tengan contacto con los fenómenos observables. Tiene una parte central, conocimiento, metodología y solución o conclusión. Otro es la correlación, que asemeja a un modelo atómico donde se relacionan entre sí los conceptos. En el centro se anota el concepto principal y en los lados los conceptos subordinados. La analogía. Esta es una estrategia de racionamiento. Puede ser seleccionando elementos de la vida diaria para analizarlos. Se utiliza para relacionar conocimientos y comprender contenidos abstractos. Otros son los diagramas, los cuales son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo. Induce al estudiante a organizar un documento y también organizar mentalmente las ideas principales. Diagrama radial. Se coloca la principal en el centro y alrededor conceptos relacionados unidos por líneas.
El diagrama de árbol parte de un centro hacia los extremos y cada concepto tiene un concepto subordinado. El diagrama de causa-efecto permite conocer un problema colocando a cada causa cada efecto. Esto es en forma de una espina de pez. El diagrama de flujo es un diagrama jerárquico que permite identificar un proceso. Tiene una simbología específica para una adecuada lectura. La simbología se compone básicamente de óvalo, inicio y término de proceso, rectángulo, actividad o procedimientos, rombo, decisión, formula una pregunta o cuestión. Círculo, conector es el enlace de actividades dentro de un procedimiento y flechas indican la direccionalidad del proceso. ¿Cómo se realiza? Se identifica el proceso a ilustrar, se elabora una lista de pasos, actividades o subprocesos que conforman el proceso, se establece que se espera el proceso, se formulan preguntas clave de los subprocesos, se elabora el diagrama de flujo con base en la simbología predeterminada y se verifica el proceso. Se utiliza para esquematizar procesos que requieren una serie de actividades, analizar un proceso o plantear hipótesis. Las siguientes estrategias son los mapas cognitivos, que son organizadores gráficos avanzados que permiten la representación de una serie de ideas o conceptos y temas con un significado y sus relaciones, enmarcándolo en un esquema o diagrama. Los mapas cognitivos se utilizan para la organización de cualquier contenido escolar, auxilian al profesor y al estudiante a enfocar el aprendizaje, ayudan al estudiante a construir significados más precisos y permiten diferenciar, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, agrupar y organizar gran cantidad de documentos. Existen varios tipos de mapas cognitivos y el primero es el mapa mental. El mapa mental es una forma gráfica de representar los pensamientos en función de conocimientos que se han almacenado en el cerebro. Las características principales de los mapas mentales son que el asunto del concepto es el motivo de la atención o el interés y se van a representar con una imagen central. Los principales temas del asunto o concepto se desprenden de la imagen central de una forma radial. Las ramas tienen una imagen y o una palabra clave. Los aspectos menos importantes se representan como ramas adheridas a las ramas del nivel superior y con ello formamos una estructura conectada. El siguiente es el mapa conceptual. El mapa conceptual es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por palabras de enlace que establecen la relación que hay entre ellas. Estas se caracterizan por partir de un concepto principal de mayor grado de inclusión, del cual se derivan ramas que indican las relaciones entre conceptos. ¿Para qué podemos utilizar un mapa conceptual? Bueno, pues nos ayuda a identificar conceptos o ideas claves dentro de un texto, interpretar, comprender e inferir la lectura realizada, promover un pensamiento lógico, así como aclarar concepciones erróneas que tenemos acerca de un tema en específico. También ayuda a la organización del pensamiento o llevar a cabo un estudio eficaz. También está el mapa semántico, que es una estructuración categórica de información representada gráficamente, que no tiene que ser una jerarquía definida. Esto se realiza identificando la idea principal, las categorías secundarias, se establecen relaciones entre la idea principal y las categorías secundarias y se incluyen detalles complementarios como características, temas y subtemas. ¿Para qué lo podemos utilizar? Pues bueno, para enfatizar relaciones entre conceptos, desarrollar capacidades de análisis, entre otros. Enseguida está el mapa cognitivo tipo Sol, que es un diagrama o esquema semejante a la figura del Sol que sirve para introducir u organizar un tema. En él se colocan las ideas respecto a un tema o concepto. Enseguida está el mapa cognitivo de telaraña, que es un esquema semejante a la tela de una araña, donde se clasifica la información en temas y subtemas. Sirve para organizar los contenidos señalando sus características. También otro tipo de mapa cognitivo es el de aspectos comunes, que es un diagrama similar a los diagramas de Venn, donde se identifican los aspectos o elementos comunes entre dos temas o conjuntos. Otro es el mapa cognitivo de ciclos,
que es un diagrama donde se nota la información en un orden cronológico o por secuencias a través de círculos y flechas que llevan seriación continua y periódica. Este se realiza que en el círculo superior se anota el inicio del ciclo y en los subsiguientes se registran las etapas que completan un círculo. También está el mapa cognitivo de secuencia, que es un esquema o diagrama que simula una cadena continua de temas con secuencia cronológica. Este se realiza que en el primer círculo se anota el título del tema y en los siguientes círculos se anotan los pasos o etapas que se requieren para llegar a la solución. También está el mapa cognitivo de cajas, que es un esquema que se conforma por una serie de recuadros que simulan cajas o cajones, de ahí su nombre. En la caja superior se anota el tema o la idea central y en el segundo nivel se sintetiza la información de cada uno de los subtemas. Por último están los mapas cognitivos de calamar y de algoritmo. El primero es un esquema que se utiliza para diferenciar dos o más elementos. Se realiza que en la parte central se divide en 3 segmentos. En el centro se anota el tema y a los costados los subtemas. De los subtemas salen las líneas que asemejan los tentáculos del calamar, en las cuales se comparan las características. Y en el mapa cognitivo de algoritmo, que es un instrumento que hace posible la representación de un tema verbal en forma esquemática, matemática y o gráfica, se realiza que en el rectángulo superior se anota el tema principal con letras mayúsculas. En el primer rectángulo de la izquierda se anota la secuencia a seguir de manera textual. En el primer rectángulo de la derecha se anota el desarrollo, elaborando una réplica del rectángulo de la izquierda en forma matemática. En cada rectángulo siguiente se tiene tanto la solución como el desarrollo de los pasos de manera jerarquizada. Cada rectángulo estará unido por puntas de flecha para indicar el proceso de solución textual y el desarrollo matemático. Las estrategias que les acabamos de presentar fueron tomadas del libro adaptado del doctor en Evaluación Educativa Julio Herminio Pimienta Prieto de la Universidad de Anáhuac, México Norte, Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, Docencia Universitaria basada en competencias, para la materia de Ambientes de Aprendizaje de la Maestría en Competencias Docentes del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, Chihuahua, Chihuahua.